Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos con la serie de estudios con el objetivo de conocer el proceso de imposición del Dios elegido Yahvé en la fase post-exílica. El estudio es presentado con una exégesis neutra, fuera de la confesión religiosa, libre de cualquier dogma. En este sentido, quiero subrayar que para la historia de las religiones, las manifestaciones religiosas son culturales, no son intemporales ni son eternas, sino que se inscriben en un marco histórico definido que permite explicarlas en gran medida. Y que la cultura cananea, la cuna de Judá e Israel, fue una cultura dinámica en constante cambio, que se alimentaba de las comunidades más avanzadas, como por ejemplo de la cultura sumeria, de la fenicia, la egipcia, la persa y de la cultura griega. Así, en la Biblia hebrea, la expresión religiosa y las entidades espirituales veneradas son todas importadas del mercado religioso regional y adaptadas para el consumo local. De modo que nada es original en la Biblia hebrea, escrita como la tenemos hoy, a partir del siglo VI a.C., con un sinfín de modificaciones a lo largo del tiempo, incluso en nuestros días. Dicho esto, el título de la octava lección es Eliminar la libertad de pensamiento, y el texto de referencia es Isaías capítulo 40, versículos 3 al 5. Voy a leer la versión de la Biblia textual, edición 1999. Dice: una voz clama, preparad en el desierto el camino a Yahvé, allanad en el yermo una calzada a nuestro Dios. Que los valles se levanten, que los montes y las colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Y se manifestará la gloria de Yahvé, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahvé lo ha dicho. El falso Isaías, un escriba en la función de heraldo, no de Yahvé, sino de la élite sacerdotal, anuncia que el Dios recién elegido en el extranjero, el Dios del nuevo régimen de gobierno, será el Dios de los habitantes de Israel y Judea, ambos pueblos vasallos del imperio persa. Bajo el dominio persa, el portavoz sacerdotal registra que el operativo político-religioso será implementado con éxito y advierte a la población de ambas regiones que el dios madianita Yahvé será entronizado como el dios principal de la nueva nación posexílica y que toda la gente será testigo del cumplimiento de la proclama sacerdotal. El mensajero atribuye el éxito del proyecto al flamante ente divino, al dios Yahvé. Muy bien, después de esta presentación introductoria, examinemos las evidencias de la eliminación de la libertad de pensamiento aplicada a los habitantes de Israel y Judea. El cronograma de la conquista de la élite sacerdotal, divulgado por el Departamento de Planificación de la clase dominante, estaba a cargo de un sacerdote, quien se viste con el manto de adivino de Yahvé para anunciar el designio de la entidad invisible. Zacarías capítulo 8, versículos 7 y 8 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. El sacerdote político en el papel de profeta le hace decir a Yahvé lo que la élite sacerdotal significa para la deidad escogida, que los judaítas prisioneros constituyen el pueblo de Yahvé, y en ese carácter les rescata del poder persa para que vuelvan a Jerusalén. En el mismo mensaje, Zacarías le hace prometer a Yahvé fidelidad y justicia a su pueblo, al que recoge del oriente para que habite y reine en Judea. Aquí se establece claramente quién es el pueblo de Yahvé, la élite sacerdotal. Para eso fue escogido por el clan político religioso, para que Yahvé sea fiel y justo con ellos.
El pueblo de Yahvé anticipa que será la clase dominante, los sacerdotes, mientras que el pueblo de Israel y Judea será la clase dominada. Dicho de otro modo, Zacarías establece quién dará las órdenes en la nación posexílica y quién obedecerá dichas órdenes. Que el pueblo de Yahvé será el que manda y el pueblo campesino el que obedece. Esta relación entre el pueblo de Yahvé, el reino de los sacerdotes, y el pueblo dominado se observa en toda la extensión de la Biblia hebrea, en el traje pomposo del sacerdote rey y en los adjetivos utilizados para calificar al pueblo sometido, como por ejemplo el rebaño, las ovejas, el pueblo rebelde, incircunciso, obstinado, pecador, etc. Una vez definido ambos equipos, veamos ahora la regla de juego que impondrá la clase dominante y que es anunciado por el portavoz del clan de pastores. Zacarías capítulo 5 versículos 1 al 4 dice: volví a alzar la vista y al mirar vi un rollo que volaba. Y me preguntó: ¿qué ves? Respondí: veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Me dijo entonces: esta es la maldición que sale por toda la faz de la tierra. Porque según lo escrito en un lado, todo aquel que hurta será excluido, y según lo escrito en el otro lado, todo aquel que jura falsamente será excluido. Yo la hago salir, dice Yahvé Sebaot, y entrará en la casa del ladrón y en la casa del que jura en falso mi nombre, y permanecerá en medio de su casa hasta que su maderaje y sus piedras se consuman. Esta supuesta visión del sacerdote mitólogo es en respuesta a la tensión producida entre la élite sacerdotal y los moradores de Judea. La clase dominante reclama las tierras que les pertenecía antes de ser llevados prisioneros a Babilonia, y los habitantes de Judea se resistían a entregar por considerarlas suyas después de casi un siglo. El rollo de la visión contiene la ley de los descendientes de los sacerdotes para sancionar a los propietarios legales a quienes trata de ladrón y recuperar los bienes de sus abuelos. Además de desalojar a los dueños con prepotencia y violando sus derechos, el rollo también representa el código civil a ser implantado en todo el territorio de Israel y Judea. La información se encuentra en las dimensiones del rollo, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho, medidas que se corresponden con el pórtico del templo jebuseo. Primera de Reyes capítulo 6 versículo 3 dice: el pórtico delante del lugar santo de la casa tenía 20 codos de largo a todo lo ancho de la casa y 10 codos de ancho en el frente de la casa. Debo alertar al lector y estudioso de la Biblia hebrea que no existen evidencias externas ni arqueológicas de la existencia del templo de Salomón, ni del monarca mujeriego, y que las dimensiones citadas en el libro de Reyes coinciden con los templos sirofenicios que los sacerdotes de Yahvé adoptaron para construir la capilla de Zorobabel. Sabiendo esto, el sacerdote Zacarías, en el papel de profeta, anuncia la ubicación del centro de operaciones de la élite sacerdotal. Será la capilla de Zorobabel, la nueva casa del Dios Yahvé. Por esa puerta saldrá la ley para gobernar al pueblo. Ya sabemos que el pueblo de Yahvé es la élite sacerdotal, la clase dominante, y que el puesto de comando será el templo, la casa del Dios Yahvé. Veamos ahora la norma básica. Esto está en Deuteronomio capítulo 9, versículo 10, que dice: y Yahvé me dio las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y sobre ellas estaban todas las palabras que Yahvé os había hablado en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Según la leyenda del Éxodo, las tablas de piedra tienen impresas los 10 mandamientos o el decálogo atribuidas a Yahvé.
supuestamente reveladas a Moisés en pleno desierto y en medio del fuego, igual que el dios persa Ahura Mazda, representado por el fuego. En el relato mitológico, Moisés representa al sumo sacerdote, el portavoz y portador de las leyes de Yahvé, escritas con el dedo de su voluntad. Quien confirma esta decisión sacerdotal es otro sacerdote, pero disfrazado de profeta. Malaquías capítulo 2, versículo 7 dice: los labios pues del sacerdote deben guardar la sabiduría, porque la ley se ha de buscar de su boca, pues él es mensajero de Yahvé Sebaot. Recuerde que ya fueron eliminados todos los profetas y el profetismo de Israel y Judea, quedando el sumo sacerdote del templo de Jerusalén libre de competidores. Por tanto, de su boca saldrá la ley para el pueblo, porque es el único mensajero de Yahvé. El escriba y sacerdote Esdras, considerado el segundo Moisés por ser el ideólogo de las leyes importadas y presentadas al pueblo, como si fueran dictadas por Yahvé, fue el primero en enseñar a la gente las supuestas revelaciones de la deidad obtenidas en el país persa. Nehemías capítulo 8, versículos 6 y 8 dice: y Esdras bendijo a Yahvé Ha Elohim, Ha Gadol, y todo el pueblo alzando sus manos respondió: amén, amén. Y reverenciando, se postraron ante Yahvé rostro en tierra, y leían en el rollo de la ley del Dios, explicando y aclarando el sentido, de modo que entendieran la lectura. Esta es una escena ideal, elaborado como modelo para crear una conducta condicionada entre los habitantes de Israel y Judea. Esdras, un escriba y sacerdote político, bendijo a todos los dioses, a los Ha Elohim, para no chocar con su auditorio, integrado por gente idólatra y politeísta que no se imaginan el paquete de regalo que la élite sacerdotal está abriendo delante de ellos. Como el pueblo nunca había escuchado nada semejante y encima gente supersticiosa y analfabeta, se dedicó tiempo y paciencia para explicar la ley, escrita en la nación persa, donde se encuentra el dios Yahvé con la clase dominante, aguardando que terminen de edificar su capilla para que pueda retornar con toda pompa y gloria. Recapitulando brevemente, el pueblo de Yahvé es la élite sacerdotal, la clase dominante, el puesto de comando, la casa de Dios, y el sumo sacerdote es el que recibe la ley de la boca de Yahvé. Y los sacerdotes en general se encargan de enseñar al pueblo la ley divinizada. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9 dice: oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón y las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu mesa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Los sacerdotes transfieren la responsabilidad a los padres de catequizar o adoctrinar a sus propios hijos. El proceso es continuo y está insertado en todas las actividades diarias para que el niño sea un ciudadano completamente poseído por la ideología, un individuo totalmente alienado por la creencia. Para promover la reproducción de la nueva ideología religiosa, su práctica es considerada un acto de sabiduría y el deber de los padres se tornó proverbial. Proverbios capítulo 22, el verso 6 dice: instruye al niño en el camino que ha de seguir, aun cuando sea viejo, no se apartará de él.
Este es el objetivo de la élite sacerdotal, que los padres instruyan a sus hijos para que sea fácil de controlar el comportamiento de la sociedad catequizada. Con este método repetitivo, la primera generación sepulta su cultura religiosa autóctona y da a luz una nueva, impuesta por la clase dominante. Ahora bien, la primera generación sin duda se resistió a los cambios bruscos generados por la ingeniería social sacerdotal y habrán reclamado de dónde sacaron las leyes nuevas. Para eso, el escriba del clan preparó el siguiente relato tendiente a convencer al pueblo. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos 8 y 10 dice: Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. El rollo de la supuesta ley fue encontrado milagrosamente en el siglo VII antes de la era común, durante el mantenimiento del edificio del templo jebuseo. Sin embargo, la ley se empezó a escribir recién en el cautiverio babilónico, es decir, un siglo más tarde del supuesto hallazgo. Por supuesto que es un fraude, es un procedimiento habitual de la clase dominante para legitimar sus decisiones, al crear historias semejantes, ubicarlas en el pasado y exponer al pueblo como un precedente de la voluntad de Yahvé. Es un reverendo engaño. Sigamos con la teología del dominio impuesta por la élite sacerdotal. Recuerde que la clase dominante ya había eliminado y prohibido los altares populares en Israel y Judea, y ahora también los sacrificios de animales fuera del templo, con pena de muerte. Levítico capítulo 17, versículos 1 al 6 dice: Yahvé habló así a Moisés: Di a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas: Esta es la orden de Yahvé. Cualquier hombre de la casa de Israel que mate buey, oveja o cabra dentro del campamento o fuera del mismo, y no los lleve a la entrada de la tienda del encuentro para presentarlos como ofrenda a Yahvé ante su morada, será considerado reo de sangre. Tal hombre ha derramado sangre y será excluido del pueblo, a fin de que los israelitas presenten en honor de Yahvé al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro aquellas víctimas que inmolan en el campo, para que se ofrezcan como sacrificios de comunión. El sacerdote derramará la sangre sobre el altar de Yahvé a la entrada de la tienda del encuentro y quemará las grasas como calmante aroma para Yahvé. El Dios Toro Yahvé, con su nueva personalidad, está y siempre estará airado por el pecado del populacho, pero nunca con las abominaciones de sus sacerdotes que lo eligieron. Lo único que puede aplacar su ira divina es el olor de la grasa quemada en el altar, y lo que aplaca la ira de sus sacerdotes es el sabor de la carne asada. Por esta causa, muy razonable por cierto, todo el pueblo tenía la obligación de traer su animalito para el abate oficial en el altar del templo, para alimentar a los sacerdotes de Yahvé y para que Yahvé recupere su divina calma. Si alguien no obedece esta norma, será excluido del pueblo, un eufemismo para decir que será ejecutado, que será muerto. Es bueno destacar que no todos los animales se sacrificaban en el día, sino que se mataba en función de la cantidad de comensales. El resto de los animales ofrendados iban a parar en el corral sagrado, donde se vendía y se efectivizaba la mercancía. De esa manera se ahorraba el costo de mantenimiento de animales, comida y personal de limpieza. Esta operación que beneficiaba económicamente a la élite sacerdotal lo había denunciado el profeta político Jeremías en Jeremías capítulo 7, versículo 11. Dice allí:
¿Acaso esta casa sobre la cual es invocado mi nombre es una cueva de ladrones ante vuestros ojos? He aquí, yo mismo lo he visto, dice Yahvé. 6 siglos más tarde, un Galileo subversivo efectuó la misma denuncia que Jeremías. Esto está en Lucas capítulo 19, versículos 45 y 46. Dice: entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles: escrito está, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de bandidos. Seguimos con la teología del control sacerdotal sobre la población de Israel y Judea. Éxodo capítulo 23, versículos 14 al 17 dice: 3 veces al año me celebrarás fiesta. Guardarás la fiesta de los ácimos. Durante 7 días comerás ácimos, y como te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, pues en él saliste de Egipto. Nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. También celebrarás la fiesta de la siega, de las primicias de tus trabajos, de lo que hayas sembrado en el campo, y la fiesta de la recolección al final del año, cuando hayas recogido del campo los frutos de tu trabajo. 3 veces al año se presentarán tus varones delante del Señor Yahvé. El Dios Yahvé, a través de su vocero oficial, el sumo sacerdote, comunicó al rebaño que deberán acudir al templo de Jerusalén 3 veces al año para las fiestas religiosas. El regalo para Yahvé era recibido por los sacerdotes y es de carácter obligatorio, porque según Yahvé, nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Además, 3 veces al año, todo varón deberá presentarse ante Yahvé para entregarle su regalito. No cabe duda de que Yahvé experimentó continuamente la alegría de recibir regalos en abundancia durante muchos siglos, y de la alegría sacerdotal ni hablar. Seguimos con la teología del dominio sacerdotal, esta vez sobre la dieta alimenticia. Levítico capítulo 11, versículos 1 y 2 dice: Yahvé habló a Moisés y a Aarón en estos términos: digan esto a los israelitas, de entre todos los animales terrestres podrán comer estos. Y la lista continúa lógicamente. El control total incluye los alimentos permitidos para ingerir y excluye los prohibidos o impuros a los ojos del Dios Yahvé, reglamentado por sus sacerdotes dietólogos. Otra restricción basada en la teología del control sacerdotal es la prohibición de pensar fuera de la caja, es decir, fuera de la nueva visión cosmogónica y teogónica sacerdotal. Éxodo capítulo 23, versículos 1 al 3 dice: no levantarás falso rumor, ni te pondrás de acuerdo con el impío para ser testigo falso. No seguirás a la mayoría para hacer mal, ni testificarás sobre contienda alguna, inclinándote a la mayoría para pervertir la justicia, y tampoco favorecerás al pobre en su pleito. Falso rumor es toda opinión contraria al sistema de creencias, y el que piense diferente y lo exprese de antemano es tipificado de testigo falso e impío. Por tanto, cualquier idea de otra naturaleza que no sea la oficial religiosa debe ser reprimida y anulada. Seguir a la mayoría es organizarse para o contra algo o alguien. Pervertir la justicia es interpretar diferente la ley o pretender modificar las normas sacerdotales vigentes. Otra prohibición reza: tampoco favorecerás al pobre en su pleito. Es que el pobre no tiene dinero, pero al rico podrás favorecer, porque el rico te lo pagará con creces. Para el Dios Yahvé, el pobre que se joda, como en todas las culturas y en todas las épocas. El pobre, como siempre, no tiene derecho, o mejor, el único derecho que tiene es
mantener el pico cerrado, permanecer eternamente callado. Así estableció Yahvé y así proclamó su vocero oficial, el reino de sacerdotes. Y hablando de pobres, para paliar el problema de la pobreza, se acuñó la frase proverbial y se registró en el libro de sabiduría de la Biblia hebrea. Proverbios 19:17 dice: el que da al pobre presta a Yahvé, y él se lo devolverá. Note la falta de sensibilidad humana de la clase religiosa, que establece el principio más hilarante, que el que da al pobre le presta a Yahvé, como si Yahvé necesitase de alguna cuantía o de un prestamista. Y para reforzar la máxima ilusoria, introduce una promesa, que el Dios Yahvé se lo devolverá. Pero si Yahvé necesita de préstamos, ¿en qué invierte el dinero de los pobres? Y si Yahvé devuelve lo prestado, ¿después de cuánto tiempo lo hace? ¿Y con qué interés lo entrega? Pero el espíritu de esta sentencia, supuestamente de sabiduría, es simple y es esta: que los pobres cuiden de los pobres. Para garantizar que el pobre no tenga derecho, he aquí otra norma de control que está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 16, versículo 18. Dice: establecerás jueces y escribas para tus tribus en cada una de las ciudades que Yahvé tu Dios te da. Ellos juzgarán al pueblo con juicios justos. El reino de sacerdotes le pone cerradura al palacio conquistado y se pasea por los salones del territorio imperial de Judea e Israel con la llave de la ley en la mano. Jueces y escribas instalados en cada comunidad para velar por los intereses de la élite sacerdotal. La ley empleada es la ley elaborada por el reino de sacerdotes a la medida de sus intereses, y son los que a su vez controlan su ejecución y castigan su infracción. No existe ningún otro poder por encima del poder jurídico sacerdotal, ni siquiera para fiscalizarlo. Es tan soberano como arbitrario. Según el jurista Yahvé, los homicidas podrán escapar de la ley y de la justicia por propia mano, huyendo a la ciudad de refugio más próxima de donde perpetró el homicidio, o a la ciudad de su preferencia. No es una cárcel, sino un escondite para criminales. Deuteronomio capítulo 19, versículos 2 y 3 dice: te reservarás 3 ciudades en medio de la tierra que Yahvé tu Dios te da en posesión. Prepararás el camino de acceso, y dividirás en 3 partes el territorio de tu tierra que Yahvé tu Dios te da en herencia, para que huya allí todo homicida. Finalmente, 2 medidas para mantener el pensamiento cautivo. Una, la prohibición expresada a través del mito sumerio de no buscar información fuera de la creencia religiosa generada por el reino de sacerdotes. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Para la clase dominante, el mal representa cualquier persona o idea que señale a la oveja los elementos de su creencia que le mantienen atrapado, o le muestre una cosmovisión distinta, y que esas informaciones le impulsen a cuestionar su doctrina, a comparar y razonar, a evaluar y decidir, liberar su mente y su conducta de la red político-religiosa. Ante el peligro constante de que el rebaño descubra que es engañado y manipulado por la élite religiosa, la amenaza es clara: morirás, santo remedio. La segunda medida está en la leyenda del Éxodo, en Éxodo 5:9, que dice:
Abrúmenlos de trabajo para que estén ocupados y no hagan caso de palabras mentirosas. Saturar a la población campesina, por un lado con trabajo y por otro lado con los 613 mandamientos acumulados gradualmente, según la necesidad de control social o de los intereses de la clase dominante. La mentira está afuera, con los gentiles. Como corolario de la construcción sociopolítica, en el capítulo 26 del libro de Levítico se detallan claramente los beneficios de la obediencia y la consecuencia de la desobediencia, firmado por el Dios del reino de sacerdotes, el Dios edomita Yahvé. Así acaba la séptima operación para allanar el camino de Yahvé, pregonado por el falso Isaías desde la nación persa, cuando decía en Isaías 43 al 5, una voz clama, preparad en el desierto el camino a Yahvé, allanad en el yermo una calzada a nuestro Dios, que los valles se levanten, que los montes y las colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane, y se manifestará la gloria de Yahvé, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahvé lo ha dicho. El orden de los acontecimientos en pro de la conquista sacerdotal fue el siguiente. El primer paso fue la elección de Yahvé en la nación persa. El segundo paso fue divorciar a Yahvé en la nación persa. El tercer paso fue dotar a Yahvé de los rasgos del dios persa. El cuarto paso fue eliminar la monarquía e instituir el reino de sacerdotes. El quinto paso fue eliminar a los profetas y profetisas de Israel y Judea. El sexto paso fue eliminar a los dioses, a los sacerdotes y centros cúlticos de Israel y Judea. El séptimo paso fue eliminar la libertad del pensamiento de la gente de Israel y Judea. Así queda establecida la hierocracia, el gobierno de sacerdotes, con el empleo del nombre de un ente divinizado, elegido y magnificado para tal efecto. Muy bien, concluyo el análisis con la evaluación del escritor italiano Italo Calvino. Las ciudades, como los sueños, están construidas de deseos y de miedos. Aunque el hilo de su discurso sea secreto, sus reglas absurdas, sus perspectivas engañosas y toda cosa esconda otra. Les reitero, las ciudades, como los sueños, están construidas de deseos y de miedos. Aunque el hilo de su discurso sea secreto, sus reglas absurdas, sus perspectivas engañosas y toda cosa esconda otra. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.